Buenas, mi gente, ¿cómo están? En esta ocasión quise traerles esta entrevista que hace la señora Vanessa de la Torre a la exministra de Salud, Carolina Corcho, la cual le deja muy en claro a esta periodista por qué el sistema de salud está en crisis y debe reformarse. Para las personas que quieran ver este video completo, pues los espero en las diferentes redes sociales. Así que vamos a escuchar esta entrevista, espero sus comentarios y sus reacciones por acá. Vamos allá. Bueno, doctora Corcho, metámonos entonces ahora sí en la consulta. El gobierno agregó 4 preguntas que están directamente relacionadas con temas de salud, ¿no? Lo cual de alguna manera ha sido sorpresivo porque era una reforma meramente laboral. La primera pregunta es si esa entrada del punto 13, 14, 15 y 16, de la pregunta 13, 14, perdón, 15 y 16, apelando al sistema de salud, ¿usted cree personalmente que al gobierno le sumaría votos, que es lo que finalmente se necesita en la consulta? Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno está intentando resolver un problema que no ha querido resolver las mayorías de la Comisión Séptima del Senado, que insisten en bloquear la reforma a la salud. La reforma a la salud ha sido concertada 2 veces. En la primera ocasión yo concerté con los partidos políticos en la Cámara de Representantes la reforma a la salud. La propuesta inicial que presentó el gobierno fue modificada en un 30% y la prueba de que fue concertada es que la Comisión Séptima de Cámara y la plenaria votaron. Ya han votado en 2 ocasiones para que se dé este cambio que requiere el país para poder detener la crisis de más de una década de la salud. Pero llegó al Senado y se hundió hace un año sin ningún argumento. No le importó a la irresponsable mayoría de la Comisión Séptima del Senado las denuncias de corrupción y saqueo que se han hecho, las aperturas de investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría. No les importó que el sistema está en una crisis que requiere respuestas de fondo, porque la crisis del sistema reconocido por la Corte Constitucional desde el año 2008 es como un cáncer y el cáncer no se cura con acetaminofén, requiere quimioterapia. Y eso es la reforma a la salud. Ante esta negativa dilatoria, de nuevo en la Comisión Séptima del Senado, que está en un proceso de dilación, para volver a hundir la reforma a la salud, pues el gobierno tiene que buscar alternativas para resolver esta situación en el marco legal y constitucional, y por eso incluye 4 puntos centrales de la reforma en la consulta popular, para que sea entonces el pueblo colombiano quien decida y dé un mandato al Congreso de la República respecto a este tema. Bueno, y como escucharon la primera parte de esta entrevista, la doctora Carolina Corcho le deja muy en claro a esta señora que el sistema de salud está como un cáncer y hay que hacerle una diálisis, la cual era la reforma a la salud, la cual no han dejado pasar ni aprobarse en el Congreso y Comisión Séptima, los 8 pelagatos que están hundiendo las reformas. Bueno, pues sigamos escuchando esta entrevista y ustedes me dirán si tiene o no tiene razón la doctora Carolina Corcho. Continuemos. Desde muchas orillas, desde orillas técnicas, incluso desde la Corte Constitucional, se ha dicho que el gobierno está asfixiando de alguna manera a las EPS, hablando de lo que se paga por la unidad de pago por capitación, hablando de que las EPS reciben 100 y gastan 113 por paciente. ¿Qué se dice respecto a esa obligación, incluso que ha dicho la Corte Constitucional que hay que revisar y que el gobierno se niega a hacer? ¿No es esa la crisis en la que están las EPS? ¿No es esa la causa de la crisis? Bueno, revisemos lo que dijo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional emitió un auto en el cual hay 2 párrafos. Primer párrafo, la Corte reconoce que no hay datos confiables ni serios para cuantificar el costo en salud. Y en el siguiente párrafo dice que los recursos son insuficientes. Es decir, ese auto de la Corte Constitucional tiene una contradicción lógica, formal, aristotélica. Si tú no sabes cuántos son los recursos, ¿cómo vas a concluir que es insuficiente? Primer error de la Corte Constitucional, que ya fue corregido, porque es que hay que hacerle seguimiento también al desarrollo. La Corte Constitucional tuvo que corregir, porque este auto no tenía ninguna coherencia. Segundo elemento que plantea la Corte Constitucional. Los recursos de la salud, una parte de ellos provienen del presupuesto general de la Nación. La Corte en un auto ordena al gobierno nacional que concerte con particulares la destinación del presupuesto general de la Nación. Eso es inconstitucional, eso es un golpe a la Constitución política. Hay un error de fondo, es por eso que al final la Corte, cuando es impugnado ese fallo por el Ministerio de Salud y Protección Social, termina diciendo y reconociendo que lo que se puede hacer es que haya una revisión de esos datos entre la sociedad civil y el Ministerio de Salud, y eso es lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que se encuentra cuando usted revisa los datos de la CPS para que le den más plata el año siguiente? Que nos cobraron a los colombianos una persona que fue trasladada 15.000 veces en una ambulancia, que nos están cobrando medicamentos hasta por $1 billón que no han sido registrados en ninguno de los registros de compra y venta del país,
que nos están cobrando personas que murieron, más de 20.000 personas. No han respondido absolutamente nada sobre un informe que presentó el ADRES y el Ministerio de Salud de inconsistencias serísimas que podrían ser actos de corrupción, saqueo y defraudación al Estado con los recursos públicos de la salud. Bueno, y como escuchan a la doctora Carolina Corcho, la tiene muy clara, está muy bien empapada del tema, pues ella es doctora y eso es lo bueno de hablar dentro del sistema en el que usted trabaja y cómo se puede reformar ese sistema, y pues así a la oposición de este país no le guste, la señora la tiene muy clara. Pero continuemos escuchando a la doctora Carolina Corcho, porque verdaderamente le pegó una peinada a estos periodistas amarillistas. Sí, continuemos escuchando. Yo quisiera preguntarle una cosa. Usted, hoy en día, teniendo esa experiencia que tuvo como ministra de Salud, como ciudadana colombiana que es, viendo lo que ocurre con la gente, con las quejas, con la atención, etcétera, ¿usted cree que en este momento la atención de la salud en Colombia es mejor de lo que era cuando el gobierno Petro comenzó y usted era la ministra, o peor? Respuesta. La atención en salud, insisto, viene en crisis. Es que por eso presentamos la reforma. Y se ha deteriorado y se va a seguir pero la pregunta mía, se hace una reforma. Pero venga, doctora, es que no, yo le entiendo todo, ya hemos hablado 500 veces, pero yo quiero que me diga, porque es que la gente que está recibiendo medicamentos o no, tratamientos o no entiende detrás de eso que hay, ni el ADRES, ni el juego político o no. Es decir, yo lo que quiero que usted me conteste, y es un sí o no muy sencillo, es si usted cree que hoy en día el sistema de salud de Colombia, cómo funciona, la atención a la gente, los medicamentos, los tratamientos, todo es mejor o peor de lo que era cuando el gobierno Petro comenzó y usted entra como ministra de Salud. Es que por supuesto que se ha deteriorado, Vanessa, y se va a deteriorar mucho más, porque tú tienes una quiebra sistémica de unas deudas de las CPS de 25 billones de pesos. No tienen reservas técnicas en bancos. Además, tú tienes una industria farmacéutica y unos gestores farmacéuticos sin seguimiento alguno, haciendo negocios particulares con los recursos públicos. Nosotros sabemos que se va a deteriorar si el sistema no se reforma, y uno de los puntos centrales de la reforma es el manejo público, pro y anticorrupto del sistema de salud. ¿Cómo así que los colombianos giramos de manera anticipada en promedio 100 billones de pesos? Y esta gente lo maneja a discrecionalidad y resulta que tienen los medicamentos en bodegas y no se lo entregan a los pacientes. Sin auditoría. La reforma propone 2 sistemas de auditoría, un sistema público de información y un pago expedito a clínicas y hospitales. Si eso no se hace, el sistema va a seguir empeorando y el siguiente gobierno, sea el que sea, de Gustavo Petro o no de Gustavo Petro, porque no hay reelección, se va a deteriorar si el Senado de la República no hace conciencia y ustedes, los periodistas, nos ayudan a hacer entender que es una crisis estructural. Si a un cáncer no se le da el tratamiento, pues empeora solo por el paso del tiempo. Por favor, entendamos eso. No puede ser con acetaminofén, con pañitos de agua tibia, y por eso el gobierno apela ya a otra medida constitucional y una consulta a ver si se logra entender en el país que hay que detener esta crisis, y eso solo se hace con la reforma. Bueno, la doctora Carolina Corcho definitivamente tiene respuesta para todo lo que le pregunten sobre el sistema de salud o qué creen ustedes. Pero continuemos escuchando esta entrevista porque se pone aún más bueno, pues las respuestas de la doctora Carolina Corcho son demasiado contundentes para el amarillismo que manejan estos medios de comunicación en nuestro país. Continuemos escuchándola. Doctora Corcho, el sistema de salud, como usted nos lo ha dicho, viene en crisis y no ha pasado solamente en este gobierno, pero de alguna manera usted, que fue ministra de Salud del gobierno del presidente Petro, asume en algo responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy en el país, en los diferentes hospitales que están cerrando servicios, a la gente no le están entregando medicamentos, se han cerrado y se han retrasado las citas con especialistas y todos los casos y las denuncias que nosotros recibimos a diario. ¿Asume en algo usted la responsabilidad de esta crisis, ministra? No la dejaron pasar la reforma. Mire, Vanessa, yo he sido dirigente gremial hace muchos años. He visto cerrar camas de pediatría, las que tú quieras. Nosotros denunciamos que la Corte Constitucional desde el año 2017 la crisis, el posible saqueo. He visto cerrar hospitales públicos en este país. Así es. Por eso lo primero que hicimos cuando me presenté y fui ministra de Salud y Protección Social fue exponerle al país una salida a esta problemática que yo ya conocía. A mí la oposición no me ha persuadido de que nosotros estemos equivocados. No nos han persuadido. Lo que ha habido acá es mentiras, distorsiones, y ha habido mucha mezquindad. Entonces, en ese sentido, puedo volver a explicar. Si el sistema sigue manejando recursos a discrecionalidad, sin controles, si no hay reservas técnicas para soportar gastos y pagos a clínicas y hospitales, se va a seguir quebrando. Definitivamente, la señora Carolina Corcho la tiene clara. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería una buena candidata presidencial?
Pues a mi parecer las cosas van por buen camino. Será esperar que se terminen las reuniones del pacto histórico y saber cuáles son los candidatos que se lanzarán a la presidencia del 2026. Pero continuemos y escuchemos esta última parte a ver qué les parece a ustedes y espero sus comentarios por aquí en la cajita de comentarios. Terminemos esta entrevista a ver en qué quedamos. Continuemos escuchando a la doctora. ¿Qué pasa con la ley 1432? Es decir, yo estaba revisando esos 4 puntos extra de la consulta. Escuchen esto porque muchos están preguntando lo mismo. Que es lo que usted dice, el punto 15, hay una ley, hay 3 leyes. La ley 1438 del 2011, que define la atención primaria en salud como eje central del sistema, con enfoque territorial, promoción, prevención y participación comunitaria y autocuidado. La estatutaria 1751 del 2015, que reconoce el modelo de salud como derecho fundamental y exige que sea centrado en prevención. Y hay un proyecto de decreto del modelo de salud del 2025 que reglamenta también esto, el modelo preventivo resolutivo. Si las leyes están, no es cuestión de aplicarlas. ¿Por qué volver? ¿De dónde sacamos que no hay una ley si hay 3? No, hay un vacío que tienen esas leyes. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras, hacer un tratado si quieres de atención primaria en salud, pero si normativamente no pone los recursos allí, es demagógico. Por la ley 715, que es la que define el Sistema General de Participaciones, el manejo y la descentralización de los recursos de la salud, menos del 10% de todos los recursos de la salud van al nivel primario de atención primaria en salud. Los sistemas de salud en el mundo destinan al nivel primario y preventivo hasta el 30% de sus recursos. Eso solo lo puede cambiar el Congreso de la República con una mayoría calificada de acuerdo a la ley quinta para que modifique la ley 715 y permita que más recursos vayan al nivel primario. Lo demás no es operable. Si no pones los recursos en la política pública es demagógico y por eso es que no se ha podido hacer atención primaria en salud en Colombia. Definitivamente la señora Carolina Corcho la tiene clara. Esa era la pregunta que muchas personas estaban haciendo. Que si existen las leyes, ¿por qué no se aplican? Pues ahí tienen su respuesta. Terminemos de escuchar y saquen ustedes sus conclusiones y repito, espero sus comentarios. Doctora Corcho, hay una cifra y es la del 80% de los recursos que se van directamente a las clínicas, a los hospitales, a los proveedores. Mientras tanto, en este momento en el país las carteras siguen creciendo. Esto de alguna manera, doctora Corcho, es una muestra real de que la insuficiencia en este momento es el principal problema del sistema de salud. No, eso no es una muestra de que la insuficiencia es el principal problema de salud. Es que para tú demostrar la insuficiencia tienes que tener cifras claras. ¿Cómo es posible que para el último cálculo de la UPC solo 5 EPS de 28 entregaron cifras y datos de cómo manejaron alrededor de 90 billones de pesos? 90 billones de pesos manejados a discrecionalidad, donde no presentaron y no pasaron ni siquiera las mallas básicas de los datos. ¿Cómo vas a declarar una insuficiencia respecto a eso? Pero además se encontró en el estudio que se hizo que hay procedimientos médicos en Colombia que se cobran al 2.000, al 5.000, al 10.000% de los precios de referencia. No hay sistema de salud en el mundo que aguante una ausencia de regulación tarifaria. Ese es otro de los puntos de la reforma. Tiene que haber una regulación tarifaria porque tú no puedes estar cobrando en una clínica una cirugía 100 millones de pesos cuando cuesta realmente 2 millones y eso pasa todos los días en el sistema de salud y eso es lo que corrige la reforma y a eso es a lo que se opone hoy las mayorías de la Comisión Séptima del Senado de manera irresponsable y mezquina con el país. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esta entrevista? La doctora Carolina Corcho la tiene definitivamente clara respecto al sistema de salud de nuestro país. Así que nos vemos en un próximo video y esta podría ser la peinada del año a estos periodistas amarillistas que solo publicaron en sus redes cierta parte de esta entrevista. Como siempre, nada lo dejan completo y todo lo pintan a su manera. Nos vemos en un próximo video.